¿Qué tal, queridos amigos? Buenas noticias. Está el presidente de la República dando sus mañaneras ya, claro, sin cubrebocas, porque eso sería tanto como alimentar un poco de humildad. Y no le importa si contagia a los periodistas de la fuente, no le importa si contagia a quienes están alrededor suyo, porque, como decía el señor Hugo López Gatell, el presidente de la República no es un factor de contagio, sino un factor moral. Esta es la frase más lacayuna de la historia de México, más abyecta, más humillante, porque resulta que el que no era factor de contagio, pues según dicen, ya tuvo 3 veces COVID y en ninguna de las 3 veces ha tenido la decencia, no digamos la preocupación, porque eso parece que es un término que no le va, la decencia de cubrirse la boca y la nariz, pues como ha ordenado la Secretaría de Salud a millones de mexicanos todavía. En algunos lugares es obligatorio el uso del cubrebocas. No puede uno entrar a determinados almacenes, a los centros comerciales, si no se pone uno el cubrebocas. Y todavía hasta a finales de este mes de abril, cuando a principios, el 5 de abril, se dijo que ya la pandemia había menguado. Y mira, se desploma el presidente, cosa que no había sucedido antes con ningún enfermo de COVID, en Mérida, y desaparece 3 horas, y ya sabemos todo lo que nos contó López Obrador. Se fue en una ambulancia médica a su servicio por los privilegios de la presidencia, de la jefatura del Estado, y desapareció. Desapareció hasta que tuvo a bien mostrarse en un video el miércoles, en donde aparece en Palacio Nacional, refiriéndose a que sí sufrió el desmayo, contradiciendo lo que había dicho el gabinete, y además defendiéndose de las pirañas periodísticas que sufrieron también el mártir Madero, Lázaro Cárdenas, Hidalgo, Benito Juárez. Bueno, pues estos presidentes, algunos, respetaban la libre expresión, ¿eh? Madero tuvo un pecado, no hay que olvidarlo, un pecado que lo manchó, a pesar de la inmensa figura suya, y fue que expulsó a los periodistas extranjeros en México que lo cuestionaban. Los mandó a llamar a Palacio, querían reconciliarse, pusieron condiciones, pero ya había elaborado una orden de retirarlos del país por consecuencia de sus críticas que consideraba malsanas para el desarrollo de la revolución. Así el presidente, pero este no quiere expulsar a los extranjeros, que va, con ellos se entiende bien, quiere expulsar a los mexicanos, a los periodistas que le hemos presentado cara, que estamos todos los días cuestionando sus actos de gobierno y que estamos pendientes, claro, de servir como voceros a la sociedad mexicana en vez de los 3 pequeños Goebbelitos de Goebbels que lo cuidan con el mismo propósito del peor de los fascistas, del nazista, del nazi por excelencia, Adolf Hitler. Sí, Goebbels fue el ministro de propaganda de Hitler. Y los Goebbelitos que tenemos aquí, pues los encabezan Jesús Ramírez Cuevas, naturalmente, al que yo llamo Ramírez Cavernas, porque está en la caverna de la prehistoria. O bien el Pigmento Ibarra, que está con su camarita ahí filmándolo todo. Ahorita voy a hablar sobre él también. Y al Jalife Ravera, el otro imbécil que se cree intelectual y que lo único que hace es apoyar los actos de gobierno. Estuvo una etapa en que se molestó porque su hija Silvia salió de la Subsecretaría de Comunicaciones.
y esto lo puso de muy mal humor a Jalife y empezó a cuestionar al presidente y luego ya se arregló con él porque él es muy buen negociador. Acuérdense que pues toda su fortuna la tiene en los países dominados por el ISIS, el Estado Islámico. Estos son los nuevos gebelitos del presidente. No los nuevos, los tiene desde el principio, pero de repente aparecen con más fuerza, sobre todo ahora que se trata de defender la versión que dio el presidente y que contradice a su corcholata Adán Augusto López, al propio vocero Ramírez Cavernas y por supuesto también al doctor Jorge Carlos Varela Alcocer. Alcocer Varela, el secretario de Salud, que poca importancia tuvo durante el transcurso de la pandemia y que ahora ha cobrado enorme protagonismo porque ya Hugo López-Gatell, el doctor Muerte, como que está tan desgastado con el tema del COVID que prefiere ya no aparecer o ya le ordenaron que mejor se guarde porque le espera un futuro siniestro, nada más cuando comiencen a darse pues las verdaderas noticias acerca de del número de muertos que hubo por COVID, por su negligencia, por su ineptitud. Quizá más de 1 millón de personas murieron precisamente por ello. Y esto pues es uno de los más aterradores crímenes de lesa humanidad que se han dado en México en los muchos últimos lustros, décadas y quizá hasta un siglo, porque la Revolución Mexicana pues terminó en 1913, vino la contrarrevolución de Victoriano Huerta y finalmente Venustiano Carranza rescató los proyectos revolucionarios en 1917 con una constitución que ahora ha pasado a ser papeles nada más, papeles que el presidente no cumple y que su gabinete también infringe. Estamos en un estado sin ley, sin derecho, con montajes permanentes del presidente de la República, que se queja de montajes, pero él es el principal que hace el montaje. ¿O qué fue el video del otro día? Un montaje ridículo en el que nada más esperábamos todos que dijera cómo se siente y qué es lo que había padecido, no para que hiciera un repaso histórico para tratar de ofender y atacar más a quienes no están de acuerdo con su gobierno. Esto ya es verdaderamente pueril y esto es lo que le recriminamos hoy al señor López Obrador. Que no entienda que los enemigos del país no son los conservadores, no. Los conservadores son parte del entramado nacional, que los periodistas no somos sus enemigos, somos sí sus críticos, aquellos que ejercen la profesión de manera independiente y sin las ataduras de los empresarios que ordenan determinada línea. Que los periodistas hacemos un esfuerzo muy grande por tratar de llegar a la población ahora gracias a este maravilloso invento que es Internet. Bueno, pues gracias a eso tenemos la posibilidad de que pues todos sean periodistas. Aquel que lleve una camarita, un teléfono celular, un audio, una fotografía, todo esto propicia que en cualquier momento y en cualquier sitio haya alguien tomando la imagen de lo que observa, excepto en Yucatán. En Yucatán de repente desaparecieron todos los celulares, no se pudo filmar el momento del colapso del presidente, ni se pudo dar seguimiento a lo que hizo el presidente en tantas horas y hasta que se fue. No se dejó constancia de la llegada del presidente a la Ciudad de México, de su llegada a Palacio Nacional. Lo que sí sabemos es que se recuperó muy rápido, y tan se recuperó muy rápido que pasó de
el último evento de su gira por el sureste de México, que fue abrazar al abogado del Chapo, José Refugio Ramírez, a curarse de la lamentable enfermedad que había sufrido gracias al ¿cómo? El remdesivir, yo no soy médico, y gracias al remdesivir ya lo tenemos hoy en las mañaneras con su cubrebocas. No me van a callar, y lo digo con cero cobardía.